Muy buenos días. Hoy, en el día 199, leeremos los capítulos 9, 10, 11 y 12 del libro de Isaías. Comencemos. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Nectalí, pues al fin llenará la gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcando en sangre serán quemados, todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto de fuego, porque un niño nos es nacido, nos es dado, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos. Del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida, porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre, y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Manasés a Efraín y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Ahora leeremos el capítulo 10. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar el juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día de castigo a quien os acogieres para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré
para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no la pensara así, ni su corazón lo imaginara de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice, mis príncipes no son todos reyes, no es el Calno como Carquemis, Hamad como Arfaz y Samaria como Damasco. Como halló mi mano a los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como unido las riquezas de los pueblos y cómo se recogen los huevos abandonados. Así me apoderé yo de toda la tierra y no hubo quien moviese ala ni abriese boca y graznase. Se gloriará el hacha contra el que con ella corta, se ensorbecerá la sierra contra el que la mueve, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá, y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Vino hasta Ahad, pasó hasta Migrón en Migmas contra su ejército. Pasaron el vado, se alojaron en Jeba, Ramá tembló, Gabaa de Saúl huyó, y grita en voz, en alta voz, hija de Jalín, haz que se oiga hacia Lais, pobrecilla Anatot. Madmena se alborotó, los moradores de Jebín huyen. Aún vendrán día cuando rebosará el Nob, alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. He aquí el Señor, Jehová de los ejércitos, desgajará al ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Ahora leeremos el capítulo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le haré entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos,
ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será rebuscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede de Asiria: Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamad, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Ahora leeremos el capítulo 12. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaré con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, hacedle célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos en estos 4 capítulos que hemos leído. En el capítulo 9, el Señor nos habla sobre la esperanza y el juicio. Él nos habla de la esperanza porque allí Él nos hace una promesa acerca de nuestro Salvador Jesucristo, cuyo nombre lo dice todo. En el versículo 6 dice la palabra: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Dios quiere que tú y yo le adoremos, le admiremos. Consejero, Él está para darnos consejo. Dios fuerte, Él es nuestra fortaleza. Padre eterno, en sus brazos podemos acudir. Príncipe de paz, solo Él puede traer la verdadera paz que viene después de que nuestros pecados han sido perdonados. El juicio de Dios contra los que no quieren acudir a los brazos de la gracia, y eso lo vemos en los versículos 13 al 14, donde dice así: pero el pueblo no se
convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos, y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. O siempre alrededor de las escrituras vamos a ver que Dios nos pone ante dos caminos, el bien y el mal, la bendición, la maldición, la vida y la muerte, y como vemos en este capítulo, la esperanza y el juicio. Somos nosotros quienes decidimos qué camino tomar. En el capítulo 10 vemos que es tiempo de decidir. Allí vemos un ay de aquellos que dictan leyes injustas, y quizás tú te enojes con gobiernos o con personas que dictan leyes injustas, con tu jefe, no sé, pero dejemos en las manos de Dios que no quedarán impunes. En el versículo 15 vemos la necedad de la soberbia, porque en el versículo 15 dice la palabra así: el anciano, el versículo 15 dice así: se gloriará el hacha contra el que con ella la corta, se ensorbecerá la sierra contra el que la mueve, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es el leño. Nosotros hemos sido creados por Dios y a veces nos llenamos de soberbia en el corazón y queremos consultar, o mejor dicho, ojalá fuese consultar, aconsejar a Dios. Queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera, y en esa necesidad de la soberbia, ¿no?, queremos levantarnos en su contra y empezar a conjeturar, a decir, pero ¿y por qué, si Él es bueno, si es justo, pasa esto o aquello? Acá también nos deja el Señor una gran inquietud, y es en el versículo 17, donde dice: y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. Ese abrace está con ese, y es un abrazar no de tomar así, sino de las brasas que queman del juicio. Aquí vemos el juicio y aquí vemos la misericordia, que como les decía en el capítulo anterior, siempre va a estar esos dos caminos. Si tú quieres ser abrazado, consumido por el juicio de Dios, o si tú quieres ser abrazado por los brazos de Dios, por su misericordia, la decisión está en nuestras manos. Y en el versículo 22 vemos una promesa de libertad, donde el Señor nos dice de la siguiente manera, 22. Porque tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Y dice el Señor más adelante que el 27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Entonces vemos acá en el versículo 22 una promesa de libertad. En el capítulo 11 vemos el reino esperado y justo. Todos quisiéramos un gobierno justo, todos cada 4 años que hay elecciones pensamos, ojalá esta vez nos vaya bien, ojalá tengamos un presidente, pero estamos en medio de una naturaleza caída donde nuestros gobernantes no van a ser personas justas, pero si hay un reino que Dios ha prometido y ya está establecido. El reino de los cielos ha llegado. ¿Y cuándo llegó el reino de los cielos? Cuando vino Cristo. Solo es que tú y yo le demos al Señor el lugar que le corresponde de ser el rey de nuestro corazón. Ese reino tan anhelado de justicia lo vemos en los versículos 3 y 4, que dice así: y le hará entender diligentemente con el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni advirá por lo que oirán sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y advirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Es el Dios que conozco, un Dios justo. Dice la palabra de Dios en los versículos que hay anteriores, que el Espíritu de Dios está en él, un espíritu de sabiduría, un espíritu de consejo, un espíritu de conocimiento, y vamos a ver en él un juicio justo. Y en el capítulo 12 vemos 1,000 razones para agradecer a Dios.
podemos agradecer a Dios porque en medio de sus juicios Él nos consuela, porque aunque nos llegan adversidades a causa de nuestro pecado, incluso de nuestras malas decisiones o porque somos probados, en medio de la aflicción tenemos el consuelo de Dios. Eso lo vemos en el versículo 1. Vemos también que Dios es nuestra fortaleza, Él es nuestra salvación, Él hace cosas magníficas, gloriosas que no podríamos siquiera contar, enumerar, y Él es nuestro refugio. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Tienes hoy un motivo para alabar el nombre de Dios? ¿Le has permitido a Él ser tu gloria, ser tu refugio? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.